Falta Daniela. Bueno, entonces, buenas noches. Este grupo 11. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, esta es nuestra segunda reunión. La otra la hicimos por la parte del documento. Esta segunda reunión vamos a tratar de concretar las respuestas y el aporte de cada uno. Vamos a tener un ejercicio como diferencial. Entonces, como se los expliqué ahorita, para efectos de ganar tiempo, esta primera pregunta la tiene o se asigna para Zaret, que es la que va como que a complementar y a redactar y convertir lo que nosotros digamos en palabras, y va a dar inicio Zaret con la primera pregunta, que habla de qué reflejan los ejercicios realizados sobre la manera cómo apropiamos nuestro lugar en los contextos. Es la primera. Ahí me equivoqué. ¿Listo? Esta. Listo, de una, ¿cierto? ¿Listo? Sí, dale. Muchas gracias, compañero. Bueno, respecto al contexto y el territorio, es importante resaltar o aclarar que se logran comprender como esos escenarios participantes y activos, porque realmente vienen siendo personajes activos completamente y quizás los más influyentes de las experiencias. Y entonces es así como desde un rol profesional, más que necesario, es urgente que los conozcamos y nos apropiemos en lo posible de ello. Bien, entonces, hablar de violencia implica ipso facto dirigirse con todos los sentidos a ese lugar, ¿sí? No basta solamente con documentarse teóricamente con la problemática vivida, sino que también es necesario involucrarse sensible y sensorialmente con aquello que ha ocurrido en ese momento, en ese espacio. Y las imágenes juegan un papel revelador frente a un dolor, un trauma o una afectación individual que guarda cada memoria en el imaginario colectivo. Eso es lo que tengo por aportar sobre este primer punto. Muchísimas gracias. Perfecto, 52 segundos, listo, vale. ¿Sigues, Natalie, con respecto a tu aporte en esta pregunta? Dale. Con respecto a la importancia del contexto y el territorio como entramado simbólico, se hace como una generalidad en cuanto al territorio hace parte del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo se construye y genera su subjetividad a partir de sus vivencias y en el desarrollo que la comunidad genera hacia él. Pues también desde una perspectiva crítica, como requiere una problemática social que quizás en muchas ocasiones no nos afecta de manera directa, pero que pues sabemos está allí y que elocuencia desde un gran entramado para la población que está a su alrededor. Y pues también que hace incurrencia a nivel de la colectividad. Algo importante que decía Cantera, 2010, que da importancia al uso de la herramienta fotográfica, pues el plasmar su proceso histórico, el suceso o procesos de violencia que generen conciencia en la sociedad, marcando un cambio individual, también pues aportando a la construcción de escenarios de paz como beneficio colectivo. También pues el poder apropiarse de estos espacios donde está sucediendo dicha problemática y donde incurre también el conocimiento de la población y donde pasan los hechos. Tener la capacidad de ser también objetivos al momento de capturar una imagen, el no incurrir de pronto en una falla ética y por supuesto pues identificar factores de riesgo o protectores que nos permitan ver con claridad qué mensaje queremos transmitir y de qué manera pretendemos que las terceras personas nos entiendan. En este caso, ¿qué mensaje queremos transmitir por medio de la fotovoz? Gracias. Vale, gracias. Dani, sigues tú. Respecto a la pregunta de cómo aporta la fotografía y la narrativa a los procesos de construcción de memoria histórica y su impacto en la transformación psicosocial, lo que tengo para aportar en esta pregunta es que sin duda todo el ejercicio de la toma fotográfica nos lleva a reconocer diferentes problemas psicosociales que tenemos en nuestra comunidad, que tristemente hemos normalizado con el paso del tiempo, que se han vuelto como parte del día a día, pero en realidad no dejan de ser casos de violencia y casos latentes, pues que está viviendo la comunidad en distintos momentos y en distintos lugares de nuestro país. Afectando no solamente
a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas, como son las familias y todo ese contexto social que se mueve alrededor de esa persona que está atravesando por esta situación. En cuanto a la narración o a la narrativa de las imágenes, nos permite generar una construcción de memoria histórica, porque es el no olvidar qué está pasando, qué ha pasado, y que si no tomamos acciones, seguirá pasando. ¿Vale? Eso es. Gracias, Dani. Y continúas con la primera pregunta, Catalina. Catalina. Ya aquí estoy. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Aquí estoy, qué pena. Bueno, en la primera pregunta o la que me pusiste ahí No, de la qué primera. elementos. Estamos en la primera. Ok, listo. Bueno, entonces, en cuanto a los ejercicios realizados, pues se identifica la manera en la que cada uno de nosotros desarrollamos esta actividad por medio de la técnica que implementamos, que utilizamos la fotovoz. De esta manera se pudo percibir una manera pues como más realista frente a cada uno de los contextos que tenemos a nuestro alrededor. De esta manera, cada uno de nosotros pudimos enfocar nuestra atención en un contexto muy particular que cada uno de nosotros identificamos y quisimos trabajar en ello, donde podemos evidenciar ciertas características que componen los diferentes escenarios de violencia. En muchos de estos casos los desconocemos o tal vez nosotros llegamos a ignorarlos, ¿no? Eso es como ahora la manera en la que socialmente todos estamos vinculados. Casi siempre nosotros decimos, no me voy a meter en esa situación porque no me compete, pero pues en realidad yo creo que sí nos compete a todos, porque de una manera directa o indirecta pues nos afecta. Por ejemplo, yo resalto, como dicen dos autores, Marugan y Vega, que ellos afirman que por mucho tiempo la violencia fue considerada un problema privado y en consecuencia ocultada, ¿sí? Entonces, pues digamos que a eso es lo que yo me estoy refiriendo con lo que nombré anteriormente. Pues de esa manera considero que el ejercicio de las fotografías muestra cómo hay diferentes contextos que son afectados por la violencia y que es posible generar una intersubjetividad por cada una de las experiencias allí representadas. Vale. Listo, vale. Va mi turno y creo que a modo de conclusión, por ser la última persona, creería que posterior a ver el ejercicio de cada uno de ustedes, el que yo hice, sin lugar a duda, tiene algo importante que genera en el ser humano y es lograr una identidad, como que identificarnos o que las personas se puedan identificar de alguna otra manera con esos acontecimientos que plasmamos aquí, algunos o casi todos relacionados con el conflicto que hemos vivido por más de 5 décadas, y pienso que es un espacio propicio para dar una segunda oportunidad a la vida, a que pues que de alguna u otra manera hay que iniciar desde un punto, teniendo obviamente, como dijo una compañera, memoria histórica y pasar la página y seguramente con la ayuda del perdón, con la verdad, se puede generar una disminución del sufrimiento y el dolor de las personas que han sufrido de manera directa o indirecta este conflicto. Listo. Eso sería la primera pregunta. Ahora, por efectos de la segunda pregunta. Esa segunda pregunta es la primera de Zaret, entonces tú la complementarás ahí, nos dices. La segunda pregunta es para Catalina, que es la que va a tener como esa estructuración. Y en la primera y en la segunda pregunta, Catalina es la que va a iniciar hablando acerca de la subjetividad de la comunidad. De acuerdo. Discúlpame, compañero, no comprendí. Hablas de la pregunta que habla sobre los elementos que expresan las imágenes en torno a la subjetividad de la comunidad, para que yo intervenga. No. La primera pregunta, la que acabamos de ver, la de qué reflejan los ejercicios realizados sobre la manera como apropiamos
nuestro lugar en los contextos. Esa es tuya. La segunda es de Catalina, la que va a redactar con lo que todos hemos hablado hasta el momento, o lo que vamos a hablar, y pues en esta pregunta va a iniciar Catalina hablando acerca de su punto de vista. Bueno, entonces, ¿qué elementos expresan las imágenes en torno a la subjetividad de la comunidad que habita en estos contextos? Entonces, pues como pudimos representar en esta actividad, la violencia es un acto que afecta, como lo nombré anteriormente, directa o indirectamente la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general. Desde cada contexto de violencia representado, el dar el paso a este tipo de intervención, identificar cómo la violencia viene desde pequeños elementos que se convierten como en grandes razones y muy poderosas razones para la víctima y pues a la vez para el victimario. Algunos elementos o valores que se pueden ver allí es como la carencia de los valores, de actos machistas, un desequilibrio emocional en relaciones de pareja, afectación física, psicológica de los niños, de los adultos, la indiferencia de la comunidad. Son como algunos de los elementos causantes de estas secuelas que deja la violencia, que dejan pues evidentemente muchas afectaciones psicológicas en las personas que son afectadas por la violencia. Pues de esta manera, de este tipo de violencia en muchas ocasiones son más vulnerables a trastornos mentales o enfermedades psicosomáticas, así como lo menciona Vaca, que es el autor, y Cabanas y Echeverría. Sin embargo, también es importante resaltar la capacidad de afrontamiento y transformación que puede surgir de las víctimas, pues ante estos episodios traumáticos. Y es allí donde también se fortalecen pues habilidades emocionales que permiten pues que tengan ellos una enseñanza y como lo nombraba el compañero Daniel anteriormente, pues el poder perdonar y poder avanzar ante estas situaciones adversas. ¿Listo? Bueno, vale. Sigo yo. Esta pregunta, pues bueno, creo que citando a Miranda, es importante tener en cuenta que de algo tenemos que aferrarnos. Y en la vida, pues, uno a veces tiene que recurrir a lo que el ser humano ha colocado como herramientas, la resiliencia, la familia como red de apoyo, que permita de alguna u otra manera aliviar las cargas y las penas de lo que se ha vivido. Para el caso del ejercicio y las imágenes que cada quien ha plasmado en su trabajo, sin lugar a duda, lo dije en el primer trabajo, en el segundo y lo repito hoy, cada quien tiene una subjetividad que contar y que expresar de manera única de acuerdo a las vivencias que ha tenido en su vida, de acuerdo a lo que ha vivido. Hay tipos de violencia diferentes que se asimilan de manera diferente. Y creo que no tiene un poder de comparación con respecto a lo que cada quien ha vivido. También puedo pensar que la comunidad lo único que quiere o está en la capacidad de dar muchas cosas, como es el perdón, de ese victimario que de alguna u otra manera ocasionó el daño a una persona. Entonces sería mi aporte. Continúa la compañera Natalie. Gracias, Daniel. Bueno, dando continuidad, pues también tener presente que la subjetividad es promovida por las conductas de los ciudadanos, en este caso de una colectividad. También hace parte de una estructura psíquica, lo que hace parte del desarrollo de un proceso sociohistórico marcado por procesos de violencia. También quiero recalcar a Fabris, 2010-2011, quien argumenta como factores en común de una colectividad está el pensar, está el sentir y también el actuar. Estos no son indivisibles a la realidad de una vida cotidiana. Adicional también, en cuanto a la comunidad, se identifica procesos culturales muy marcados.
Topofobias es que tienen miedo de pronto a circular por algunos lugares, sectores que están ya marginados por la violencia, por la delincuencia, y pues también que presentan algún tipo de, algunos ciudadanos presentan indiferencia ante la situación. Esto porque de pronto no les afecta de manera directa, pero pues que tener presente que hace parte también del desarrollo de sus vidas. En el proceso topográfico también se expresa de manera metafórica ciertas perspectivas sociales de los ciudadanos del territorio, y donde también se observa incertidumbre y un futuro incierto en cuanto a qué va a pasar si no se mejoran los procesos de violencia, de pronto si no se genera algún actuar en cuanto a los sistemas gubernamentales o de pronto algunas políticas públicas en compañía de un trabajo psicosocial. Gracias. Sigue mi compañera Natalie. Ya intervení. Perdón, Daniela. Discúlpame. Gracias, Daniel. Bueno, sin duda los elementos que expresan o que podamos encontrar en las imágenes nos hace como caer en cuenta de los tipos de violencia que hay en Colombia, pero también nos ayuda a dimensionar la interrelación que podemos tener con los demás en cuanto a espacio y lugar, partiendo también de todos esos sentimientos, esas emociones que están ahí como represadas en cada tipo de violencia que se generan por distintos factores, pero que luego llega a ser un factor determinante para todas esas víctimas de esos tipos de violencia. Entonces, podemos encontrar miedo, angustia, pérdida de la libertad, y es como en la segunda visita, el objetivo es como aprender a vivir dentro de la comunidad, pues con ese tipo de violencia, pero digamos que afrontándolo de una forma distinta, sacando la cabeza y poniéndola bien en alto frente a, bueno, lo viví, pero pues no me quedé en eso y pude salir adelante frente a la situación difícil que hayamos vivido. Vale, Zaret, a modo de conclusión, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, a modo de conclusión, digamos como terminando de engranar un poco lo que hemos mencionado, creo que definitivamente como país, quiero puntualizarlo como país, se ha abierto una posibilidad eh, muy amplia, digamos, no posibilidad, no, como un abanico, más bien una gama de variedad frente a los tipos de violencia que existen. Y la fotointervención, digamos puntualizándolo ahorita con la pregunta, las imágenes, insisto, de verdad, han cumplido un rol revelador, impresionante, no solamente porque podemos visibilizar, independientemente pues, de emociones y demás, pues visibilizamos, perdón, la violencia que viven las personas y las afectaciones que eso ha conllevado. No solamente eso, sino también el rol que asume uno como futuro profesional, en este caso de psicología, frente a esa situación. Sí, creo que es algo que nos ha puesto, digamos, como en una relación recíproca de, del contexto y demás con nuestro rol profesional frente a eso. Eso es. Listo, vale, gracias. Ahora, la siguiente pregunta. Esta pregunta, la de ¿qué valores simbólicos y subjetivos podemos reconocer? Esa es para Natalie, es la que tú vas Vale, a escribir y tú vas a iniciar con la respuesta. Dale. dale. Vale, en este caso, en lo simbólico y lo subjetivo, pues desde un carácter subjetivo, el diseño fotográfico lo que se refleja es como un lenguaje escrito por medio de la oralidad, del actuar de los integrantes de la comunidad, de, de su lenguaje corporal. Esto también nos genera como un carácter simbólico de cómo ellos se apropian de la situación en cuanto a de lo que están viviendo. Adicional a eso, también nos permite describir cómo se construye la subjetividad y cómo la intersubjetividad trasciende a lo individual. Esto también hace parte del desarrollo que se adapta en escenarios de participación de los ciudadanos, lo que permite que se expresen, internalicen todas sus emociones y sentimientos, y aparte también genera una apropiación de lo que se ha vivido y que actualmente lo que se está viviendo dentro de una sociedad y en cómo se desarrolla.
Por otra parte, no desconocemos el valor de la intervención como futuros profesionales en psicología, que esto lo que permite es también generar un actuar en cuanto a la territorialización de la comunidad hacia la problemática, las posibles soluciones en este caso la autoayuda de la comunidad y que ésta sea mutua y sea bilateral. Listo, vale. Ahora Natalie. Sigue Saret. Bueno, frente a esos valores simbólicos y subjetivos que podemos reconocer, yo considero que se parte del hecho de resaltar la experiencia como algo completamente personal, ¿sí? Es decir, si bien el ejercicio de fotovoz expone temas donde la violencia ha sido o es protagonista, no puede hablarse de lo general sin haber comprendido lo particular. Entonces, cada víctima refleja en sí misma sus experiencias, sus propios dolores, la manera en que han vivido y afrontado la violencia, así como también los medios con los que han salido de ella, si es que han salido de ella. Entonces, el símbolo se convierte en un lenguaje universal para comunicar aquello que no tiene a veces otra manera de comunicar. Una sensación, una ilusión, un dolor, una herida, una despedida, etc. Y empieza entonces, perdón que tenía la cámara apagada, empieza entonces a construirse también una subjetividad colectiva cuando esto sucede dentro y fuera y es compartido. Y con esto quiero citar a Fabris, donde dice que desde la perspectiva de la subjetividad colectiva importa establecer los modos de satisfacción y sufrimiento colectivo, de sufrimiento subjetivo, las formas y grados de participación de los sujetos, la vivencia de libertad o constricción por el orden social y los modos de elaboración de la historia personal y social, incluido el vínculo de los sujetos con los traumas históricos o sociales, tanto como las fortalezas y potencialidades colectivas que residen en el pasado. Muchas gracias. Bueno, para la siguiente voy yo. Esta parte de los valores, creo que me siento muy compaginado porque es de la terapia de modelo cognitivo-conductual de la tercera generación en la que he trabajado tanto y he aprendido tanto, y tiene mucho que ver también los valores y cómo hacen parte los valores de nuestra vida y cómo a veces clarificamos los valores. Y claro que es muy importante mencionar que cada valor, como el símbolo que vive la persona, como decía mi compañera Natalie, que cada quien, de acuerdo a su cultura, a su historia, a sus creencias, a su idiosincrasia, a sus ideologías, va construyendo de manera subjetiva ciertos símbolos que para el caso del ejercicio de imágenes narrativas logran dar o activar como en esa persona una segunda oportunidad o una forma de ver las cosas de manera diferente, desde otro punto de vista, que logre tratar de darle un entendimiento y una aceptación a lo que fue y nunca debió haber pasado, a lo que de pronto la vida le ofreció o le dio en algún momento, y simplemente es asumirlo y aceptarlo de una manera positiva, sin odio y sin venganza. Ese es mi punto. Sigue Catalina. Listo. Bueno, en cuanto a lo simbólico, bueno, pues los valores subjetivos que se logran identificar en el ejercicio realizado, parte desde cada uno pues, de los aspectos que se ven reflejados pues, en esta actividad. Se resalta pues, los hechos con más significado para una víctima de violencia, ¿sí? Sin duda, pues cada persona guarda en su memoria, en sus historias de vida, valores subjetivos que le permiten afrontar pues, ese tipo de situaciones por medio de actos y de habilidades como la valentía, como resiliencia, el amor propio y pues también hacia los demás, la tolerancia, el respeto.
así como también pues el esfuerzo que hace cada persona para afrontar este tipo de situaciones y transformar su historia, afrontar su realidad. También pues rescatando aprendizajes significativos que le van a permitir construir una mejor calidad de vida para esa persona y para su entorno familiar, social y comunitario. Dani, a modo de conclusión. Listo, Dani. Bueno, con base en los trabajos que hicimos todos, podemos concluir que los valores subjetivos son de índole personal y particular, es decir, que cada persona le da el valor que quiere de acuerdo a lo que siente. Y en cuanto al valor simbólico, está relacionado directamente con nuestra identidad debido a pues, lo que hemos vivido. Cada persona le da un valor distinto a cada situación